Somos estudiantes de la Universidad César Vallejo de la experiencia curricular denominada Cátedra Vallejo, en lo cual se dará a conocer sobre la obra del autor César Abraham Vallejo Mendoza, con la guía de nuestro docente César Humberto Olivares Ácate. El equipo de trabajo está conformado por Chávez Arbaiza Diego, Contreras Landeo Julia, Céspedes Manayay Yanina, Chávez Loaiza Evelyn, Chávez Pantoja Yamilé, Chachas Hualca Dania, Córdoba Solano Boris, Díaz Quispe Yared y el que les habla Chávez Arbaiza Bruno. Nace en el departamento de La Libertad, en la ciudad de Santiago de Chuco, el 16 de marzo de 1892. Sus padres fueron don Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gurranera. Fue el menor de 11 hermanos. En 1910 se matriculó en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo, pero debido a problemas económicos retornó a su pueblo. Viajó a Lima en 1911 para matricularse en la Facultad de Medicina de San Fernando, pero nuevamente dejó sus estudios universitarios por razones económicas. En 1913 regresó a Trujillo con el propósito de retomar sus estudios universitarios en letras. En 1915 se gradúa de bachiller en letras con su tesis El romanticismo en la poesía castellana. En 1916 se encuentra con la juventud intelectual de la época agrupada como la Bohemia Trujillana, conocida luego como el Grupo Norte. Se enamora de María Rosa Sandoval, una joven muy atractiva y inteligente, que fue la musa inspiradora de algunos de sus poemas, de su libro como Los Heraldos Negros. Y en 1918 entra a trabajar al Colegio Barros de Lima y el año siguiente consigue también un empleo como inspector del Centenario y profesor de gramática en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe. Su madre fallece en 1918 y la nostalgia familiar le empuja a retornar a Santiago de Chuco, donde ocurre un incendio y saqueo de una casa de pueblo perteneciente a la familia Santa María Calderón. Suceso de que se acusa injustamente a Vallejo. Como participante fue apresado y arrojado a un calabozo en Trujillo, donde permanecerá 112 días. El poeta salió de la cárcel con la virtud de la liberación provisional y con el dinero que le adeudaba al Ministerio de Educación se embarcó rumbo a Europa, de donde no regresará más. Viaja en el vapor Oroya el 17 de junio de 1923. Arriba el 13 de julio del mismo año. Sus ingresos provenían como redactor de diarios o revistas, y en 1934 se casa con George. César Abraham Vallejo fallece el 15 de abril de 1938. El tungsteno es una novela de denuncia social proletaria y antiimperialista, publicada en el año de 1939 y escrita por el autor peruano César Abraham Vallejo Mendoza. Esta obra es nombrada el tungsteno por el mineral que se extraía de las minas de Quivilca, relatando una época llena de maltrato, injusticia y altercado social. La visión en la que se asemeja el tungsteno es hacia una propuesta renovadora de tendencia que se desarrolla más allá del tema indígena en la literatura, sino generar un cambio revolucionario en la sociedad peruana. El tema en que se desarrolla esta obra es la lucha entre opresores y oprimidos, una lucha de clases que nos muestra el sufrimiento y el maltrato de lo cual es víctima del hombre andino del Perú. Hoy escucharemos juntos sobre la novela del tungsteno. La empresa norteamericana Mining Society logró por fin adueñarse de las minas del tungsteno de Quivilca, en el departamento del Cusco. De inmediato llegó al Perú la Orden Gerencial de Nueva York, disponiendo el comienzo de la extracción del mineral. Una avalancha de indios procedentes del Colca llenó la mina en poco tiempo para satisfacer las labores de minería.
En Quivilca se instalaron, junto a los peones y mineros, Mr. Tyke y Mr. Weiss, gerente y subgerente de la Mining Society, el cajero de la empresa, Javier Machuca, el ingeniero peruano Baldomero Rubio, el comerciante José Marino, que había tomado la exclusiva del bazar y la contrata de peones para la Mining Society. El comisario del asiento minero Baldassari y el agrimensor Leonidas Benítez, indios de la región, fueron ingenuamente estafados por obreros, peones y sobre todo por los inescrupulosos Marino, Machuca y Baldassari. Los Horas cambiaban sus plantaciones y sus animales por cosas banales, como garrafas, franelas en colores, botellas pintorescas, paquetes polícromos, fósforos, caramelos, vasos transparentes, etc. Los Horas se sentían atraídos por estos objetos, como ciertos insectos a la luz. El primero en operar sobre las tierras de los Horas para enriquecerse fue José Marino, quien formó una sociedad secreta con el ingeniero Rubio y el agrimensor Benítez. Este contubernio tuvo que vérselas en apretada competencia con Machuca, Baldassari y otros que también despojaron de sus bienes a los Horas. José Marino adulaba a todo el que de una u otra manera podría serle útil. Un día que Marino debía ir de Quivilca a Colca, se reunieron en su bazar para despedirlo. Leonidas Benítez, Mr. Take, Mr. Weiss y el comisario Baldassari, Rubio y Javier Machuca. Las botellas de champán fueron desfilando raudamente y en cada salud, Marino no desaprovechó la oportunidad para adular a todos los presentes. Cuando ya estaban ebrios, Marino propuso jugar a la rosada, a los dados. Esta era una de las queridas de Marino, muchacha de 18 años, serrana, ojos grandes y negros y empurpuradas, mejillas cantorosas. La había traído de Colca como querida, un apuntador de las minas, junto con sus hermanas Teresa y Albina. El ganador del premio fue el comisario Baldassari. Marino de inmediato envió a su sobrino Chuco en busca de la muchacha, quien llegó a los pocos minutos. El exceso de licor provocó tal degeneración que la rosada, que se llamaba Graciela, fue poseída por todos los presentes. La muchacha se había negado a las exigencias de José Marino, pero este le había dado una pócima que la embriagó hasta privarla. La muchacha no vio el amanecer y murió por el efecto de la droga que le administrara José Marino. Mr. Tyke exigió absoluta discreción. La llevaron a su casa y les dijeron a sus hermanas que le había dado un ataque y que ya se le pasaría. Al día siguiente la enterraron. Las hermanas de la difunta fueron donde Mr. Tyke a pedirle justicia porque consideraban que a su hermana la habían matado. El gringo las botó y todo quedó archivado en el pasado. En Colca, José Marino tenía otro bazar en sociedad con su hermano Mateo. La firma se llamaba Marino Hermanos. Los hermanos Marino eran originarios de Mollendo y ya hace unos 12 años que se habían establecido en la sierra. Poco a poco habían ido escalando posiciones para llegar al lugar en el que estaban, pero siempre con la adulación y la falta de escrúpulos como armas. Había en casa de Mateo una india y fresca bajada, de la Puna a los 8 años, y vendida por su padre, un mísero apacero, al cura de Colca. Se llamaba Laura, y cuando José venía de Quivilca, Laura solía acostarse también con él a escondidas de Mateo. Laura en el fondo odiaba a su patrón cuarentón, amante, colorado, medio legañoso, redrojo, grosero, sucio y tan avaro como su hermano José.
La raíz de este encono dedicaba en el hecho del desprecio encamisado e insultante que Mateo ostentaba por Laura. Cuando había gente en casa de Marino, hermanos, a fin de que nadie creyese lo que todo el mundo creía, que era su querida. Esto le dolía profundamente a Laura. José la retenía con astucia y con engaños, prometiéndole que la haría su mujer ante todos. Cuando el tonto de su hermano Mateo la dejara como lo hizo con la madre de su hijo Chuco. Esa noche fue Mateo el primero en deslizarse hasta la cocina, donde dormía Laura para ponérsela brutalmente. A los pocos minutos fue José, quien aprovechando que Mateo dormía, visitó a la joven india en la cocina. Laura le confesó que estaba preñada de él. Este se negó a tal compromiso. José había contado a su hermano que Mr. Tyke le había pedido 100 peones más para la mina de tungsteno que explotaba la Mining Society. Como no era fácil convencer a los indios para tan dura tarea, en la cual ya había casi desaparecido los horas, fueron a buscar al su perfecto Luna, que les facilitara 2 gendarmes. Este le manifestó que carecía de personal y que el escaso que estaba a su cargo los tenía ocupados cazando conscriptos, 2 yanaconas, Braulio Conchucho e Isidoro Yepes. Fueron traídos desde Huapapongo a Colca para ser enrolados en el servicio militar. Sin sombrero, bajo un sol abrasador, los encallecidos pies en el suelo, los brazos atados hacia atrás, amarrados por la cintura, con un lazo de cuero al pescuezo de las mulas, los yanaconas fueron arrancados de sus hogares y atravesando ríos, quebradas y pedregales, fueron llevados a Colca, ya casi agonizantes, por 2 crueles y sanguinarios gendarmes. El pueblo, sediento de venganza, se vuelca contra la oficina del alcalde y, lideradas por el hierro del pueblo, Servando Huanco, exigen justicia. Braulio Conchuco no pudo resistir más tiempo y cayó muerto en la oficina del alcalde delante del prefecto Luna, el secretario Boda, el juez Ortega, el gamonal Iglesias y el médico Riaño, quien certificó su muerte. Servando dio entonces un salto a la calle, entre los gendarmes, lanzando gritos salvajes, roncos de ira sobre la multitud. Un muerto, lo han matado los soldados, abajo el subprefecto, viva el pueblo, la confusión, el espanto y la refriega fueron instantáneos. El enfrentamiento entre la persecución de estos últimos con el pretexto de restablecer el orden público. No se respetó ninguna vivienda, todos fueron violentadas en búsqueda de los sublevados. Los más encarnizados en la represión fueron el juez Ortega y el cura Velarde. En una reunión ofrecida por el alcalde para los hermanos Marino, llevaron a un rincón al subprefecto Luna y lo convencieron para que éste les facilitara 25 indios que estaban en la cárcel, los cuales en la madrugada emprendieron un viaje a las minas de Quivilca. Pocas semanas después, el heredero, Servando Huanca, conversaba en Quivilca con Leonidas Benítez, quien había sido expulsado de su puesto de agrimensor, perdió además su sociedad de cultivo y cría con José Marino. Con palabras desgarradoras, Huanca logró que Benítez despertara del letargo en que estaba sumido y se diera cuenta que los pobres indios eran no solo explotados, sino también maniatados por los yanquis y por los malos hombres como José y Mateo Marino, que servían incondicionalmente a tipos sin escrúpulos como Mr. Tate. Benítez proporcionó un documento que demostraba que Mr. Take no era yanqui, sino alemán,
y que con esa evidencia podría fregar a la Minin Society. Ambos hombres se unieron para iniciar la rebelión de los indios contra sus opresores. Lo que había terminado de decir la actitud de Benítez era el amor que sentía por la difunta Graciela, a quien él recordaba y amaba en silencio. Finalmente, podemos decir que el tungsteno es una obra que simboliza las injusticias iniciales en que viven los pobres en estos tiempos. Podemos apreciar las protestas, las luchas de los pobladores del interior del país, ya que las minerías solo buscan beneficiarse económicamente. Por razones como esta, podemos confirmar que el tungsteno es un retrato de la realidad peruana del ayer y hoy. Agradecemos su atención por escuchar la radionovela El Tungsteno y a César Vallejo por mostrarnos la realidad nacional, las protestas y rebelión por una sociedad más justa.